¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por seguir en sintonía de 100% Noticias. Y pasamos con nuestro acostumbrado segmento semanal en materia tributaria. Y tenemos ya al licenciado Manuel Carcache, rector del CETAE, el Centro Tributario Administrativo y Empresarial de nuestro país, con quien vamos a conversar sobre las liquidaciones de las rentas del trabajo. En la semana anterior, pues aprendíamos sobre qué cosas son las rentas del trabajo, y hoy vamos a hablar específicamente sobre el proceso de aplicación de las liquidaciones sobre las rentas. Ok, el martes pasado, ¿verdad?, habíamos explicado lo que es los derechos y obligaciones de las personas que están dentro del régimen de rentas del trabajo. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo se liquidan distintas rentas determinando ciertas variables. Para empezar, las rentas del trabajo se liquidan mediante una tarifa progresiva que está comprendida entre un rango de los salarios de 100.000 hasta 500.000 córdobas. Una persona que devenga un salario de 100.000 a 200.000 paga el 15%. La persona que devenga un salario de 200.000 a 350.000 paga el 20% más un impuesto base de 15.000. Estamos hablando de salarios anuales, ¿verdad? Salarios anuales, correcto. Y una persona que gana de 350.000 a 500.000 paga el 25% más 45.000 córdobas de impuesto base. Vamos, ahí tenemos una gráfica sobre lo que nos está explicando el licenciado Carcache para que tengamos una comprensión mayor en relación a la forma de la liquidación contempladas en el artículo 23 de la Ley de Concertación Tributaria, y tenemos los estratos, el impuesto base y el porcentaje aplicable para que el licenciado pues nos explique realmente cómo es la aplicación correcta. Es correcto. Entonces, ahí como podemos ver en la gráfica, tenemos, como te explicaba, la persona que gana 100.000 córdobas está exenta, no paga ningún tipo de impuesto. La persona que venga un salario de 100.000 a 200.000 paga una alícuota del 15%, no tiene impuesto base. Una persona que venga un salario anual, ¿verdad?, de 200.000 a 350.000 paga el 20% más un impuesto base de 15.000 córdobas. Es decir, te aplico el 20% sobre el exceso de 200.000 más 15.000 córdobas. Ahora, ¿cómo se traduce esto en materia ordinaria? Ya hablando de la liquidación sobre el salario. Bueno, pasando a la primera lámina de una liquidación de salario, que es el caso 1, que les voy a presentar, tenemos una liquidación de una persona que devenga un salario de 20.000 córdobas. Entonces, en esta lámina... El caso 1, por favor. Que es el caso 1. Correcto. Ahí tenemos un ejemplo de José López que devenga un salario mensual de 20.000 córdobas. Entonces, le deducimos el INS y tenemos su ingreso neto menos el INS, lo proyectamos por 12 meses, 225.000, el sobreexceso que aparece en la tarifa se le resta y su base imponible es de 25.000. El impuesto, su alícuota es de 5.000 córdobas, que es el 20% de los 25.000, más un impuesto base de 15.000. Esta persona va a pagar una retención mensual de 1.666.67. Una persona que gana 20.000 córdobas va a pagar 1.666.67 córdobas mensual. De manera quincenal, ¿verdad?, le van a hacer sus respectivas retenciones. A ver si nos explica sobre el sobreexceso, que es la aplicación de tarifa progresiva. Específicamente, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, los 200.000, en la ley establece que los 200.000 es un techo exento, ¿verdad? De los 225.000, el trabajador tiene un derecho de una deducción exenta de 200.000 córdobas. Entonces, tu base imponible es de 25.000. Sin embargo, por ese techo exento, nosotros pagamos un impuesto de 15.000 córdobas fijo, más la alícuota marginal del 20%. De lo contrario sería la retención sumamente mayor, ¿verdad? Por supuesto, por eso se incrementa. Si fuera menor, si solo quedara sobre la base de los 5.000. Ahora pasamos al caso número 2, donde liquidamos la renta de una persona que devenga un salario de 10.000 córdobas. Lo hice ahora con un salario de 10.000 para que el proceso ya lo hemos explicado y podemos notar que el impacto en su salario es menor. Él paga 156.25.
El procedimiento sigue siendo el mismo, ¿verdad?, en estos tipos de salario ordinario, y la base legal es el artículo 20, 21 y 23 de la ley. Ese es el procedimiento que establece la ley para liquidar una renta del trabajo de un salario de 10.000 córdobas. Ahora, en la lámina 3, que es el caso 3 del mismo señor Juan López, hay una variable. Él devenga ahora un salario de 10.000 córdobas, pero tiene un bono por desempeño de 5.000 córdobas. Estos 5.000 córdobas significan un ingreso ocasional para él. Entonces, ¿se liquida cómo? Considerando la proyección anual del salario anterior. ¿El empleador está obligado a reportar ese bono? Por supuesto que sí, está obligado. ¿Y si el trabajador llega a un acuerdo con el empleador y le dice no me refleje ese bono para que no me lo deduzca? No puede, eso es está cayendo en una contravención tributaria y eso está penado por la ley. No puede, tiene que declararlo como un ingreso ocasional, ¿verdad? Entonces se considera los 112.500, que es la proyección anual del salario ordinario, más los 5.000 córdobas. Para liquidar la retención por ese ingreso ocasional, se hace de esa forma. Ahora, si tú observas, el ingreso total que tiene este trabajador es de 117.187, menos los 100.000, que es el extracto, porque ahora nos ubicamos en la casilla de 100.000 a 200.000, vamos a ver que tenemos una base imponible de 17.187.50. Esta persona, por el ingreso ocasional, va a pagar 703.13 por los 5.000, más la retención del salario ordinario de 156.25, que es el caso anterior que miramos. Entonces, en ese mes, esta persona va a pagar 859.38 córdobas. Pero vale la pena aclarar de que este trabajador al mes siguiente va a pagar solamente los 156.25. Por una sola vez, él va a pagar los 859 porque está tributando por su bono de desempeño como ingreso ocasional, que sumado las dos retenciones es de 703.13. Así se paga por un ingreso ocasional. Si vos observas, la presión es alta, recibe 5.000 córdobas y él va a pagar solamente por el ingreso ocasional 703.13 por ese ingreso. Ahora, pasando a la lámina 4, a la 5, por favor. Pasando a la lámina 5. Sí, la tenemos ahí. Tenemos la lámina 5, habla aquí sobre los casos de embargo de pensión alimenticia. No, es el caso 4. Caso 4, entonces. Caso 4, perdón. Ese es. Entonces, aquí observamos ahora un trabajador que devenga un salario de 10.000 córdobas y recibe un incremento salarial de 5.000 en el mes de junio de 2016. Entonces, seguimos liquidando y de acuerdo a la ley y el reglamento, este trabajador le multiplicamos sus ingresos devengado de enero a mayo, porque el incremento lo recibió en junio. Entonces es de 46.875. Su nuevo salario, que ahora es de 15.000 córdobas, porque el incremento es de 5, se le deduce su INS y su ingreso neto mensual ahora va a ser de 14.062.50. A ver, habría que destacar también lo que usted nos explicaba la vez pasada, que la retención se da fuera del seguro, ¿no? No, fuera del 6.25%. Sí, es correcto. La proyección va a ser después de la deducción del seguro, del INS. Entonces, a los 5.000 córdobas, al nuevo salario le estamos haciendo su deducción de 937 y tenemos una proyección anual ahora que multiplicamos el nuevo salario por los meses restantes, que serían los 7 meses, y eso nos da 98.000, más los 46.000 que ya devengó él. Eso nos da 145.000, le restamos el sobreexceso de los 100.000 y le dejamos una base imponible de 45.000 córdobas 312. Su impuesto, su alícuota es del 15%, equivalente a 6.796. Pero en este proceso le restamos las retenciones efectuadas de enero a mayo y determinamos un nuevo impuesto de 6.015 y su nuevo impuesto o su retención mensual va a ser ahora de 859.38 con el nuevo incremento salarial.
El procedimiento te lo va explicando el reglamento. El artículo 19 del reglamento lo va explicando de forma sencilla los procedimientos. A ver si pasamos al caso 5, que este es un caso muy importante para las personas que tienen embargo por pensión alimenticia. En el caso de las pensiones alimenticias, como goza de prelación ante la deuda tributaria, lo primero que se debe deducir es la pensión, es la retención por la pensión de ese niño. Luego de esa deducción, nosotros vamos a aplicar el INS y el IR. Entonces, nosotros, si observamos, de su salario de 20.000, le deducimos primero la pensión alimenticia. Luego tenemos un salario neto de 14.000, le aplicamos los 1.250. En este caso son 6.000 córdobas, sí, sobre 20.000 córdobas. Exactamente. ¿Cuánto es el porcentaje por el embargo? 30% aplicamos aquí. Aplicamos aquí el 30%. Y esta persona va a tener un pago ahora de 1.666.67. Pero lo que quiero resaltar aquí es de que esta persona tiene que deducirle primero el embargo por pensión alimenticia. Cuando nosotros hacemos la retención del embargo alimenticio después del INS y después del IR, le estamos restando su capacidad económica a la alimentación de ese niño, porque entonces va a recibir menos. Y eso es lo que dice la ley, de acuerdo al artículo 22, 21, 23 de la Ley de Concertación, y el artículo 52 del Código Tributario y los artículos 147, 307, 302 y 329 del Código de la Familia. Esta pensión goza de prelación tributaria. En el caso 6, vamos ahora a los casos que hablábamos el martes pasado respecto a los fondos de ahorros, que la empresa y los trabajadores pueden convenir un fondo de ahorro. Esto es una deducción permisible para la retención del IR y la proyección anual. Esto significa que un trabajador que gana 20.000, le deducimos su INS y le deducimos su fondo de ahorro. En este caso, el fondo de ahorro que él tiene es del 5%. Esa retención es una deducción antes de proyectar el IR, no es después, ¿verdad? Eso es muy importante recalcarlo, de que la persona que tiene un fondo de ahorro hay que aplicarlo sobre la base neta del salario. Y una vez que él recibe los réditos por ese ahorro, también están exentos del impuesto sobre la renta. Ahora, después de ver todos estos casos prácticos de liquidaciones sobre renta, queda algo importante que mencionar, de que cuando hayan liquidaciones incorrectas por parte de la empresa, por desconocimiento o por cualquier otra razón, que al trabajador le están reteniendo de forma equivocada más de lo que él debería de pagar, es la empresa la que debe de reembolsarle su plata al trabajador. Y es la empresa la que debe de hacer una declaración sustitutiva ante la Administración de Renta para corregir esas declaraciones. ¿De qué forma se reembolsa? Bueno, cuando nosotros tenemos conocimiento que por X error nos han estado reteniendo de forma incorrecta y hemos estado pagando más, la empresa tiene que reembolsarme esas diferencias en concepto de retenciones que me estuvieron realizando. La empresa lo va a recuperar mediante una sustitutiva que haga ante la Administración Tributaria. ¿Pero eso en efectivo? En efectivo, claro que sí, en efectivo. Otro punto importante que no lo señalé el martes pasado, y es de que sobre los subsidios, que esto ocurre muy frecuentemente. Cuando una persona tiene un salario grabado con el IR y se va de subsidio y la empresa le da el 40% de beneficio de su salario, ese salario no está sujeto a retención ni de INS ni de IR. Es un beneficio del trabajador que recibe, ¿verdad? Recordemos de que ese momento el trabajador está en una suspensión laboral, no está trabajando, y el 60% que le reintegra el INS está exento. Entonces, a los trabajadores no hay que retenerle en concepto de ese 40% en concepto de beneficio que está recibiendo del empleador, porque es un beneficio. Y así lo dice varias consultas que se han realizado a la seguridad, al Instituto de Seguridad Social, que están en el Tesauro. En la página 15 del Tesauro del año 2010 están esas consultas donde el INS dice, eso, señores, es un beneficio del trabajador. No hay que retenerle INS, no hay que retenerle IR, porque hay empresas que no lo dan tampoco.
Entonces, si no lo dan, no recibe, tampoco le vas a retener nada, salvo en el caso de las mujeres en estado de gravidez, que es una obligación del empleador darle el 40%, pero siempre va a gozar de También están exentas. la exclusión de la retención del INSS y del IR sobre ese 40%. Y el 60% que paga el INSS está exento. En esto, el renta del trabajo es muy importante aclarar muchos aspectos, porque se dan muchas situaciones atípicas, ¿verdad? A veces por falta de información hacemos que nuestros compañeros trabajadores paguen más impuestos de lo necesario. Ok, en el caso entonces de que te estén cobrando el IR equivocadamente, entonces uno puede, en la declaración anual, ¿es el momento que la empresa tiene que hacer la corrección o es sobre la marcha? En la mensual. ¿O sobre la marcha? En la mensual. En la declaración quincenal, mensual que hace la empresa, ahí corrige él y sustituye. Pero el trabajador le da el no tiene entonces que esperar la declaración cada año. No, para nada, para nada. Eso, la declaración es en el caso que el trabajador quisiera hacer uso de su derecho de aplicarse sus deducciones por ley. Tiene que presentar su declaración del IR anual de renta del trabajo. Pero no es pues que esperar la declaración del IR anual del trabajador para que la empresa le reembolse esas deducciones mal aplicadas. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Carcacha. Agradecemos su amplia explicación. Interesante conocer los mecanismos de aplicación sobre las retenciones de las rentas del trabajo referente pues al proceso de liquidación. Los invitamos la próxima semana para conocer más sobre los alcances de la ley de concertación tributaria en nuestro país. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en 100% Noticias.